me to share with you 5 steps Permíteme compartirles 5 pasos that you can take today que pueden tomar hoy. to discover. Step number 1 Paso número 1, is pray. ora. Oh, wow, that's so deep. Wow, qué profundo. Wow, that's so deep. Pray. Qué profundo, ora. Can I tell you this? ¿Puedo decirle algo? God Dios is our creator, es nuestro creador and He is the one who knows y Él es quien sabe why He created us por qué nos creó and gave us life y por qué Él nos dio vida and allowed us to be on this earth. y nos ha permitido estar aquí en la tierra. We are not here Nosotros no estamos aquí just because mommy and daddy wanted us to be here. solo porque nuestros padres querían que estuviéramos aquí. Or maybe they didn't want you to be here. O aún tal vez ni querían que estuvieras aquí. It doesn't have to do with them. No tiene que ver con ellos. It has to do with God. Tiene que ver con Dios. If you're here, Si estás aquí, then you beat a million other things usted venció millones de otras cosas to get into the egg of your mother, para entrar al óvulo de su mamá, to develop over 9 months, para desarrollarse por 9 meses to survive all the years that you've y survived. sobrevivir todos los años que ha sobrevivido. You're not here by Usted no coincidence. está aquí por coincidencia You're not here by mistake. o por error. If you are still Si breathing, usted está if respirando, God hasn't taken you home, si Dios no te ha llevado a it's casa, because He has something for you to do. es porque Él tiene algo para que tú hagas. So ask God Entonces pregúntale a Dios to tell you que le diga through prayer, a través de la oración, through dreams, a través de through sueños prophetic o words, palabras proféticas and even through His providence. y aún a través de su providencia. How many have heard the term providence? ¿Cuánto han escuchado ese término, The providencia? providence of God. La providencia de Dios. All right, I'm going to teach you a theological term. Le voy a enseñar un término teológico. The providence of God, La providencia de Dios, in a simple way, en una manera simple, is how God guides es us como Dios nos guía through the normal circumstances of life. a través de las circunstancias normales de la vida. There's doors that He closes Hay puertas que Él cierra, and doors that He hay opens puertas que Él abre to direct you to a certain place. para dirigirte a un lugar específico. There's certain things He puts in your hand Hay algunas cosas que Él pone en tus and manos, takes out of your hay hand otras cosas que Él quita de tus to manos get you to a certain place. para llevarte a un destino. There's certain relationships He allows you to form Hay relaciones que Él permite que tú formes and relationships He allows to break y relaciones que Él permite que se in rompan order to get you to a place. para llevarte a un destino. That's His providence. Eso es su providencia. Oh, God doesn't talk to me. Oh, Dios no me habla. But why are those doors closing? Pero ¿por qué se están cerrando esas And puertas? why are those doors ¿Y opening? por qué aquellas puertas se están He abriendo? talks through many Es ways. que Dios habla de muchas maneras. He can talk to you through prayer, Él puede hablarte a través de la oración, dreams, sueños, a prophetic word. palabras or proféticas His providence. o su So providencia. step 1 Así que paso 1 is pray. es orar. Step number 2 Paso 2, to discover my purpose para descubrir mi propósito, is experiment. es experimentar. Experiment. Experimentar. Get involved Envuélvase in everything that you can en todo lo que pueda hacer and see where you fit best. y vea o determine dónde usted encaja mejor. You know, when someone comes to church, Cuando alguien viene a la iglesia, we have a list of about 39 different ways tenemos una lista aquí de aproximadamente 39 formas of what you can do to serve God de lo que puede hacer para servir a Dios in this church. en esta iglesia. And some people will come Y algunas personas vienen and they're like, I don't know what to y do. dicen, ay, pero yo no sé qué hacer. I don't know what God has called me to Yo no do. sé lo que Dios me está llamando a hacer. The first thing you need to do, Lo primero que tienes que hacer, besides pray, aparte de is orar, experiment. es experimentar. Do everything. Haz de todo. Because when you do Porque everything, cuando haces de todo, you're going to notice, te vas a notar, ooh, I don't like doing that. ay, a mí no me gusta hacer eso. Oh, you know what? I actually like doing this. Bueno, esto sí me gusta hacer. Ooh, I did really bad on that part. Bueno, me fue bien mal en esta parte. Oh, I'm actually kind of effective in this area. Oh, soy efectivo en esta área. And the more you do the different Y things, mientras más tú experimentas diferentes and cosas, the more you experiment in life, y mientras más experimentas en la vida, you gain wisdom ganas sabiduría and y experience experiencia of the things where you fit. de las cosas donde tú encajas And where is it that you can be most y useful? donde
puede ser útil. So, number 1, pray. Así que número 1, ora. Number 2, experiment. Número 2, experimenta. Number 3, evaluate your gifts and talents. Número 3, evalúa tus dones y talentos. Evaluate your gifts and talents. Evalúa tus dones y talentos. Find out what you're good at. Descubre en qué eres bueno. As you experiment Mientras tú and you experimentas get involved in different y tú things, te envuelves en diferentes cosas, find out what are your strengths. fíjate en cuáles son tus fortalezas And don't focus y no te enfoques on trying to develop your weaknesses. en tratar de desarrollar tus debilidades. See what are the areas Fíjate en cuáles son las áreas and you are actually effective en las in. que sí eres efectivo. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. If you say, you know what, I'm going to try out for the choir. Si tú dices, bueno, déjame ir y audicionar para el coro. I like singing. Me encanta cantar And then you're in the choir, y después tú estás en el coro, but you can't sing. pero tú no puedes cantar. You can't keep the tempo of a song. Usted no puede seguir el tempo de la canción. You can't differentiate notes. Usted no sabe diferenciar las notas. Even though you like singing, Aunque a usted le guste cantar, that just might not be the area for you. esa no es la área para usted. But that doesn't mean that you're bad. Pero eso no significa que eres That malo. means that you're good somewhere else. Eso significa que eres bueno en otras áreas. You know where the pastor cannot work? ¿Tú sabes dónde el pastor no puede trabajar? Don't ever put me there, please. Nunca me pongan a trabajar en esa área. Look, when I came to church, Cuando yo vine a la iglesia, I actually was the one who started helping my pastor yo fui en realidad en que quien empezó a ayudar a mi pastora to clean the church. para limpiar la iglesia. So I washed the toilets. Así que yo lavaba los baños, I washed bathroom. I said toilets, girl. Los- You say what I el say. inodoro, I washed the toilets. lavaba los You gotta inodoros. say it because it was bad. Era malo. Hey, we used to have floods in our church, Nos inundábamos en la iglesia. and there was water with Imagínense boats. todo lo que había en el agua. All right, right here. Yo, You want to know my first ministry? ¿sabe cuál fue mi primer ministerio? Nadar entre toda esa agua, Cleaning, limpiar, taking up chairs. recogiendo la silla. Ariel, when you see this later. Ariel, when you see this later. Ariel, cuando veas esto después, And the youth here. y los jóvenes aquí, Thank you for picking up chairs gracias por recoger las and sillas moving the things of the flea y market. mover las cosas del flea market. That's where you start. Ahí es donde There's empiezas. people that want the microphone Hay right gente que away. quieren un micrófono de una I vez. started with the toilet, Yo empecé en el toilet, en el inodoro, mopping the floor, mapeando el piso, moving chairs, moviendo sillas, moving furniture. moviendo, no sé, silla, muebles. But you know which ministry you don't put me a part of. Pero ¿saben en cuál ministerio no me pongan? And they did it a lot of times. Y lo hicieron muchas veces. I was good at it, Yo era bueno, but I don't like it. pero no me gusta. And don't take this personally, okay? Don't. Y no tomen esto personal, por favor, Working with the kids. con los niños. I don't have that energy. Yo no tengo esa energía. I can handle them for like 30 minutes. Yo lo puedo mantener tranquilo por 30 minutos. Johnny, if you don't sit down, boy, Muchachos, si tú no te sientas, after 30 minutes, sit down. después de 30 minutos, siéntate. Hey, I love them. Ooh, Yo los amo. you gotta see the kids love coming to me. I'm like, Ustedes tienen que ver, los niños aman venir a mí. and then, okay, go back to Pero mommy. después, vete. Go back to mommy. Vete pa' donde tu mamá. There you go. I know Yo sé. I don't need a prophetic word Yo no necesito palabra profética to tell me that I'm not gonna be a kids leader. para decirme que yo no voy a ser líder de niños. I love them, Yo los amo. but I don't have a passion. Ay, pero no tengo pasión. But then when I see Adela Cuando veo a Adela and Yolanda, y a Yolanda, our children's leaders, los líderes de niños, it just flows. eso le fluye, It energizes them. le da energía. I'm like, God bless you. Yo digo que Dios te bendiga. Pastor, can we do this with the kids? Pastor, ¿podemos hacer esto con los niños? Whatever you Lo want. que quieran. How much money do you need? ¿Cuánto necesitan? Come on, how much money do you ¿Qué es lo que need? necesitan? Just do it. Háganlo. All right?
Evaluate your gifts and talents. Evalúen sus dones y talentos. Number 4, Número 4. evaluate your joy. Evalúen su gozo. What are the things that you do ¿Cuáles cosas haces that actually bring you joy? que te traen gozo? What are the things that bring you pleasure ¿Qué cosas te traen and placer y satisfaction? satisfacción? What are the things that you do ¿Cuáles cosas de las que haces that makes you feel que te hacen sentir like time passes quickly, como que el tiempo se va rapidísimo, even though it might actually be lots of hours? aunque le estés dedicando muchas horas? You know, for me, Para mí, even though I don't draw like that anymore, aunque ya yo no dibujo así, I love art. me encanta el arte. I love creative Me things. encantan las cosas creativas. I can sit at my computer Yo me puedo sentar en mi computadora. and church, let me just tell you, I mean, Iglesia, déjeme decirle, I know what it is to spend hours and days yo sé lo que es pasar días y horas preparing videos preparando videos and doing images y haciendo for imágenes slides. para la diapositiva. Okay? So, but you know something? Pero ¿saben algo? When I do that, Cuando hago eso, when other people see it, cuando otra gente lo ve, I don't know how you can do that for so long. siempre dicen, ay, yo no sé por qué, cómo tú puedes hacer eso por tanto tiempo. But for me, Pero para mí, I love it. yo lo amo. I can be there hours Yo puedo estar ahí horas and it feels like minutes. y se sienten como minutos. I find pleasure Yo encuentro placer in doing creative en things. hacer cosas creativas. And so even though I'm called to minister, Así que aunque soy llamado a ministrar, look at this, look at this. miren esto. I've been called to minister the word, Yo he sido llamado a ministrar la palabra, but my gifts have creativity to it. pero mis dones tienen creatividad con And ellos. my Y creativity mi creatividad allows me to take the Bible me ayuda a tener y a tomar la Biblia and present it with images y a presentarla con imágenes and present it with y a videos presentarla con videos and to do things that are y creative hacer cosas que son creativas to reach people para alcanzar with personas the gospel. con el evangelio. So you might say, wait a minute, I'm not going to be an artist. Así que tú tal vez puedes decir, espérate, yo no voy a ser artista. Well, maybe not. Bueno, tal vez no, But if you're good at it, pero si eres bueno en then eso, maybe God will use that entonces tal vez Dios use eso as a part of what He's called you to como do. una parte de lo que Él te ha llamado a hacer. So what do you find joy in? ¿En qué encuentran gozo? And here's the last one. Y aquí está el último paso. Evaluate your irritations. Evalúa tus irritaciones. Evaluate your irritations. Evalúa tus irritaciones. Sometimes you can discover your purpose Algunas veces puedes descubrir tu propósito, not just by the things you enjoy no solamente con las cosas que te gustan or the things that you're passionate o about, las cosas que te apasionan, but you might find your pero purpose tal vez encuentres tu propósito also by the things that bother you, también encontrando las cosas que te molestan, the things that irritate las you, cosas que te irritan, the things that other people struggle with, la gente que otras personas luchan, but you can do it better. pero tú lo puedes hacer mejor. You have good ideas. Tienes buenas ideas, You flow fluyes. when you look at a situation Cuando tú miras una and situación when you participate in a y cuando situation. participas en esa situación. For example, Por ejemplo, there's some people here hay algunas personas aquí that you have a gift que tienen un don of organization. de organización. So when you come into a church Así que cuando entras a una iglesia or somebody's house o a la casa de alguien and you see something, y tú ves algo desarreglado, how many people get right now their OCDs coming in? la gente que tiene manía, How many people right now that's bothering them? hay gente que esto le está molestando ahora. Your irritations Tus irritaciones sometimes lets you know algunas veces te dejan saber where is it that you're supposed to be working, dónde que tienes que estar trabajando, what God wants you to do. lo que Dios quiere que tú hagas. You know what, Pastor? I really wish Mira, pastor, yo desearía that we could go out and someone would drive the youth around. que podamos salir y sacar a los jóvenes. I don't know why why aren't the youth being taken out? ¿Por qué nadie está sacando a los jóvenes? Hey, maybe Bueno, tal vez God has called you Dios te llamó a to ti work with the young people. a trabajar con los jóvenes. Oh, you know, I can't stand
Oye, pastor, yo no soporto When I see someone teaching cuando yo veo a alguien enseñando and their teaching is y disorganized, su enseñanza está their desorganizada, points don't flow, sus puntos no fluyen, it doesn't make sense. no tienen sentido. If they would have said it this way, Si lo hubiesen dicho de esta manera, it would have sounded better. hubiese sonado mejor. Maybe some of you are preachers and you criticize me right now. Tal vez algunos de ustedes tal vez son predicadores y hasta me critiquen a mí. If the pastor would just preach shorter, it Si would el just, pastor predicara más corto, maybe you're called to teach. tal vez usted fue llamado a enseñar Or preach. o a predicar. Maybe you don't like injustice Tal vez a usted no le gusta la and injusticia it bothers y le you molesta when you see injustice in the cuando streets. usted ve injusticia en la Maybe calle. you're called to be a cop Tal vez usted fue llamado a ser un policía or a judge o un juez or a president. o presidente. Do we have any presidents in the house? Tenemos presidente en la casa. We need one of those. Necesitamos uno de esos, A real Christian. un verdadero Not just the cristiano. ones that they say that they believe in God, No solo aquellos que dicen que creen en Dios, but they do everything like the devil. pero hacen todo como el diablo. Está muy fuerte, está muy fuerte. Your irritations Tus irritaciones will sometimes point you. What you do? You see what I'm doing? You see that, right? You see that? That's why she works in the secretary department, Por eso ella trabaja con la secretaria, because she puts order porque ella pone orden with the finances con las finanzas together with Elsie there. junto con Elsie. You can fix the rest of it if you want to. Okay. All right? What are the things that irritate you? ¿Cuáles son las cosas que te irritan? Maybe those are the things that God is pointing you towards Tal vez esas cosas que Dios te está dirigiendo so that you can make a difference. para que hagas una diferencia. Here, I'm